Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos nuevamente al canal. Hoy traigo nuevamente el tema de si Jesús es Dios o no es Dios. Este canal defiende la postura de la deidad de Cristo, claro está. Y me dijeron que lea Apocalipsis 3:14 para que comprenda de una vez y por todas y definitivamente que Jesús no es Dios, es un ser creado, ya que dice allí que Él es el principio de la creación de Dios. Sin embargo, adelanto que estas personas, aunque no lo digan, creen que Él es el arcángel Miguel, el primer ser creado, y que este arcángel creó todo lo demás. Así que sin más, comencemos y analicemos el texto. Dios te bendiga. Bien, en Apocalipsis 3:14, utilizando la versión Reina Valera antigua, dice lo siguiente, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice, el personaje que le está diciendo al ángel que escribe, dice ser, o se describe como el amén, el sí, el testigo fiel y verdadero, también se describe así, el principio de la creación de Dios. Bueno, aquí muchos toman este versículo donde dice el principio de la creación de Dios como que la persona que está hablando es el primer ser creado y el principio, claro está, es Jesucristo. En eso todos estamos de acuerdo, que es el Hijo de Dios. Entonces, los que no creen en la deidad del Hijo de Dios como Dios, dicen, acá te está diciendo que es el principio de la creación, por lo tanto Él es el primer ser creado. ¿De qué? De la creación de Dios. La creación es de Dios, y por lo tanto, si Él es el principio, como la creación es de Dios, es el primer ser creado, es lo que nos dicen. Ahora, veamos qué significa la palabra principio y por qué no se nos dice, Jesús no nos dice en el versículo 14 de Apocalipsis, que Él es el primer ser creado, sino el principio, porque no son palabras que significan lo mismo. El significado de la palabra principio, según el diccionario, dice lo siguiente. En primer lugar, dice que principio es el primer momento de la existencia de una cosa. Y en segundo lugar, nos dice que es el punto de donde parte una cosa, de donde nace o surge una cosa. Ahora, Jesús está describiéndose como el principio de la creación. Entonces, aplicando lo que dice el diccionario, que dice que es el momento de la existencia de una cosa y de donde nace o surge una cosa, esta cosa la vamos a definir como lo siguiente. O sea, cosa describe lo siguiente. La palabra cosa se utiliza para designar todo aquello que existe o tiene entidad, ya sea material o inmaterial, real o imaginario, concreto o abstracto, objetos, seres vivos, pensamientos, sensaciones, todo lo creado. Si lo aplicamos a lo que estamos hablando, se refiere a la palabra cosa y designa todo aquello que es concreto y real en oposición a lo abstracto. O sea, todo lo creado es lo que está diciendo la palabra cosa, por tanto se refiere a la creación. Entonces, si Jesús es el principio y vemos que la palabra principio significa el primer momento de la existencia de una cosa, le aplicamos como corresponde. Pues lo vamos a ver a qué se refiere, a que Jesús es el momento de la existencia de la creación, o donde parte o nace o surge la creación. El principio es, también según la definición del diccionario, para que entendamos más, es el comienzo, el inicio, la procedencia, el origen, la causa, la causalidad, el semillero, la sementera, el fundamento, la base, la norma, el precepto, la regla. O sea, Jesús, al describirse como principio, no está diciendo que es el primer ser creado de la creación de Dios, sino el fundamento, la base, la norma, el semillero, la procedencia, el origen. La creación se origina en Él y lo vamos a ver con la Biblia, que es lo correcto. Ahora quiero que notemos algo. Él es el principio de la creación de Dios, según Él se describe en Apocalipsis 3:14. Bien, si vamos a Colosenses 1:16 al 17, en la versión Reina Valera 1960, la vamos a utilizar otra versión y vamos a ver. Dice, porque en Él,
o sea, ¿de quién estamos hablando? De Jesús descrito como en el principio, la base, en Él es el fundamento. Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Dijimos que todas las cosas, por eso digo que se refiere a la creación aplicándolo a Jesucristo. Vimos que esta palabra designaba todo aquello que existe o tiene entidad, ya sea material o inmaterial. Entonces, todo lo que existe fue creado en Él, en el principio, que es el Hijo de Dios, Jesucristo, como lo conocemos en español. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, absolutamente todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Ahora bien, sabemos que, por ejemplo, los testigos de Jehová, que vamos a utilizar su versión, nos dicen que Él fue creado y todo lo demás fue creado por Él. Él es el primer ser creado de la creación de Dios y este ser luego crea todo lo demás. Observen que aquí dice porque en Él. Vamos a ver que esta palabra no va a estar en la otra versión y vamos a ver que esta palabra por medio de Él va a estar en este lugar y no se va a decir porque en Él, porque Él es el principio, como sabemos es el fundamento, según la definición de principio, donde nace la creación. Entonces porque en Él no van a poner fue creado por medio de Él en este lugar, y ahí vamos a ver. Y esto se va a omitir. Entonces, al leer esto, parece que dice lo mismo. Y vamos a ver otras cositas más. Y no está diciendo lo mismo. Según Apocalipsis 3:14, como vimos, Él es el principio de la creación. Entonces, aquí en Colosenses 1:16, se nos dice, porque en el principio de la creación de Dios, fueron creadas todas las cosas. Como vimos, principio es la base de la creación. Él es la base de la creación, no es el primer ser creado. Ahora miremos la versión de traducción del Nuevo Mundo, revisión 2019, carta a los Colosenses, capítulo 1:16, dice lo siguiente: porque por medio de Él, recuerden que esta parte por medio de Él, en la otra versión estaba al último, que acá también está, pero acá se agregó al principio y se sacó porque en Él. No dice en esta versión porque en Él, sino que le pusieron por medio de Él todo lo demás. La otra versión decía todas las cosas. Entendamos que ellos creen que fue creado primero Jesús y Jesús luego creó todo lo demás. Entonces ellos ponen todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra, cosas visibles y las cosas invisibles, ya sean tronos, dominios, gobiernos o autoridades, todo lo demás, no todas las cosas, sino todo lo demás. Esto exceptúa a Cristo, porque como ellos dicen fue creado y todo lo demás es creación. Si Jesucristo fue creado, estaría dentro de la creación, pero tienen un problema. La palabra dice todo fue creado por Él. Entonces aquí lo sacan y le ponen la palabra todo lo demás para que entendamos de alguna manera que Él está exceptuado, como digo, de todo lo demás porque Él fue creado primero. No es lo mismo lo que dice la palabra. Entonces dice todo lo demás ha sido creado mediante Él y para Él. Ahora entendamos que ellos creen que Jesús es el arcángel Miguel. Ahora, supongamos que fuera el arcángel Miguel y Dios mediante este arcángel crea todo para Él, o sea, para el arcángel. Qué importante sería este arcángel, que toda la creación, todo lo que existe, todos los gobiernos visibles, autoridades invisibles, todo, absolutamente todo lo que existe fue creado por un arcángel. Yo no creo que sea así. Yo creo que todo ha sido creado para Dios, porque Dios es todo está dentro de Dios. Dice, además Él, o sea Jesús, existe desde antes de todo lo demás. ¿Sí? En la palabra dice, Él existe antes de todas las cosas. Pero acá le ponen de todo lo demás para separarlo. Y por medio de Él se hizo, por medio de Él, o sea, Él no hizo, por medio de Él se hizo que existiera todo lo demás.
Ahora, en estas mismas versiones bíblicas, o sea, resumiendo, Jesús, como vimos, es creado por Dios antes que todo lo demás, pero la creación por medio de Jesús, mediante Él y para Él se creó todas las demás cosas. Pero bueno, como digo, en estas mismas versiones, pero en la edición 1987, vamos a ver un detalle y luego vamos a comparar lo siguiente. Dice, en el 15, Él es la imagen del Dios invisible. Wow, si el arcángel Miguel es la imagen del Dios invisible, es muy poderoso, o sea, es un ser creado que casi está a la par de Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible, o sea, algo contrario a la palabra, ¿no? El primogénito de toda la creación, y aquí también en la parte primogénito entienden como que es el primero de toda la creación. Sin embargo, primogénito es otra cosa, pero no vamos a hablar de temas, sino vamos a ir a lo que estamos tratando. Dice, porque por medio de Él todas las otras, y ponen la palabra otras en la versión anterior entre corchetes, y ellos mismos son los que explican que esa palabra, o algunas palabras, o las palabras entre corchetes, son interpretaciones de ellos para darle sentido a la palabra y que la entendamos, o un lenguaje moderno. Sin embargo, yo no veo que sea que se necesite entenderla, ¿no? Porque si dice todas las cosas, si omitimos la palabra otras, dice todas las cosas, como dice en el original, fueron creadas por Él. Pero eso se ve que para hacernos entender introducen otras, ¿sí? Por un lenguaje moderno. Una explicación, por ejemplo, que encontré de ellos mismos, dice, los corchetes encierran palabras, en la Biblia de ellos, que le dan más lógica, o sea, ellos tienen que darle más lógica a lo que inspiró el Espíritu Santo para que nosotros entendamos, o sentido a lo escrito. Estas se ponen, los corchetes, así, pues no forman, o sea, escuche, la palabra entre corchetes no forma parte del canon bíblico y así se reconocen fácilmente. Estas palabras en ningún momento cambian el fondo, o sea, no cambian el concepto, el significado, lo que se nos quiere transmitir según ellos, sino que son simplemente detalles de forma. La traducción del Nuevo Mundo es una traducción de las denominadas de equivalencia formal, es decir, sumamente literal. Y en esta explicación hay una contradicción, porque está diciendo que es sumamente literal, pero antes nos están explicando que la palabra entre corchetes no existe. O sea, ellos literalmente ponen una palabra que no existe. No sé qué es lo literal, ¿no? Sino más bien imaginario o intencionado. Por eso, en lugar de cambiar la forma o el sentido de lo que nos quiere decir y volverse una Biblia de equivalencia dinámica o funcional, como la Dios habla hoy o la palabra de Dios para todo, se le ponen palabras dinámicas entre corchetes y así se le da funcionalidad, o sea, entendimiento a lo que se está queriendo decir, sin sacrificar la literalidad del escrito original. O sea, nos están explicando que eso no está en el original, pero que ponen esa palabra sin cambiar lo que significa, y vemos que está cambiando. Dice, la traducción del Nuevo Mundo está diseñada para ser un instrumento sumamente eficaz para los estudiantes serios de la Biblia y no es un juguete. O sea, es una Biblia seria y es para los estudiantes serios, pero como son serios hay que ayudarlo y poner palabras que no están en el original, ¿verdad? Entonces aquí le agregarán todas las otras cosas fueron creadas en los cielos por Jesús, ¿no? Sobre la tierra, las cosas visibles, las cosas invisibles, no importa que sean tronos, señoríos o gobiernos o autoridades, todas las otras cosas, la palabra otras que nos ponen para que entendamos que no está en el original, sino que está excluyendo a Jesús de que todas las cosas fueron hechas por Él, no las otras cosas, han sido creadas mediante Él y para Él. También Él es antes de todas las otras cosas y por medio de Él se hizo que todas las otras cosas existiesen. Ahora, observemos que en la versión 2019 ya es muy, o sea, terriblemente descarado. Ya ni siquiera ponen los corchetes, sino que directamente ponen, porque por medio de Él todo lo demás, ya no importa si hay corchetes, si todo, no, ya directamente es todo lo demás. Y observemos que en el otro sí ponían el corchete, todas las otras cosas en la 1987, y ahora directamente ya es todo lo demás. Entonces el estudiante serio que utiliza esta Biblia, que no es un juguete, ¿no es cierto?, ya ni se acuerda que la palabra otras no estaba en el original, entre corchetes, no importa, sino que ahora de alguna manera ya ni le importa y entiende directamente que todo lo demás fue creado en los cielos, en la tierra, las cosas visibles, las cosas invisibles, ya sean tronos, dominios, gobiernos, autoridades, todo lo demás
No todas las cosas, sino todo lo demás. No solo absolutamente todas las cosas, sino todo lo demás, aparte de él, porque él fue creado según ellos, y no es Dios, sino un arcángel, ha sido creado mediante él y para él. Arcángel muy importante, como dije, porque todo fue creado para él, ¿no? Imagínense. Además, él existe de antes que todo lo demás, y por medio de él se hizo que existiera todo lo demás. O sea, tremendo cómo van en las nuevas revisiones, y habría un montón de cosas más para verlas, van cambiando sutilmente, y no lo hacen drásticamente, sino que en un lenguaje moderno ahora ya no dice todas las cosas fueron creadas por él, sino todo lo demás, y no es lo que dice la palabra, no es lo que está transmitiendo, pero supuestamente esto lo hacen para que nosotros entendamos. Ahora veamos el Strong, ¿cierto? Las palabras originales, y veamos si encontramos en algún lugar si dice o si está la palabra otras, y vamos a ver que no. Dice, porque en él están las palabras originales, conjunción y la explicación, que son preposiciones, verbos. Fue creada todas cosas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, sea tronos, sea señoríos, sea gobierno, sea autoridades, todas cosas, nunca está la palabra otras o las demás cosas, a través de él y hacia adentro, a través de él, o sea, se nos vierte por medio de él, ¿sí? Y para él, hacia adentro de él, ha sido creada y se pone para él. Pero fijémonos que dice hacia adentro de él. El punto es que en ningún lado dice otras cosas o las demás cosas. Ahora yo voy a utilizar la misma traducción, 1987, en Juan 1, del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que dice lo siguiente: en el principio, recuerden que el tema que estamos tratando es el principio, que Jesús dice ser el principio. En el principio, un corchete de nuevo por aquí, pero es otro tema. La palabra era. Vemos que la palabra, quiero explicar que esto se está refiriendo a Jesús, está hablando de Jesús. En cualquier versión sabemos que está hablando que la palabra es Jesús. Aplicamos aquí y dice que viene del griego logos y significa verbo. Y verbo es acción. Sigo. La palabra o el verbo, aquí ponen palabra, era, y la palabra o el verbo, la acción, estaba con Dios, y la palabra era un Dios. En las otras dice Dios, pero no, ese no es el tema. La palabra estaba, el verbo, en el principio, con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de él, del verbo, y sin él ni siquiera una cosa vino a existir. Esto contradice lo que nos habían puesto en Colosenses, porque dice las demás cosas, todas las otras cosas, pero acá ellos ponen ni siquiera, o sea, ni siquiera Jesús vino a existir, porque para ellos Jesús vino a existir y forma parte de las otras, es excluido de las demás cosas, o sea, él también es creado, pero aquí entraría Jesús, o sea, ni siquiera Jesús, que es una cosa, una creación, vino a existir. O sea, en esta misma Biblia ya se están contradiciendo ellos con Colosenses, ¿sí? O sea, clarito ponen ellos todas las cosas, todas. Aquí no ponen todas las otras cosas, sino todas. Aquí se olvidaron del corchete. Vinieron a existir por medio de él, y sin él ni siquiera una, porque Jesús sería una cosa, ni siquiera una cosa vino a existir, sino por él. Ahora, en el principio dice que el principio, el verbo, la palabra, era con Dios. Claro, porque el verbo es el principio. Para que quede aún más claro, lo que se nos está diciendo aquí es diferente a lo que siempre se interpreta. Porque, por ejemplo,
siempre todos nos dirigimos a que en el principio, o sea, Jesús era la palabra. Y entonces entra la discusión. No hay que poner la palabra, hay que poner la palabra verbo. Incluso unas nuevas versiones hebraizadas dicen dabar, que en el principio era la dabar ante Elohim. Sin embargo, las versiones dicen, tendrían que decir, por ejemplo, en esa versión, la dabar era con Elohim, pero esta dice ante Elohim, separándolo. El ante es que está enfrente, en un lugar distinto, siempre quitando la deidad a Cristo. Entonces está la disputa, hay que poner el verbo, hay que poner la palabra, hay que poner la dabar, porque dabar es una palabra hebrea que tiene una profundidad aún mayor, y esa es la palabra correcta. Es una profundidad que en el castellano no la entenderíamos. Sin embargo, nadie se percata, y no por esto soy un iluminado, sino que simplemente opino lo siguiente, que está refiriéndose a otra cosa, porque lo importante aquí en este versículo, y que no deja de ser importante porque nos clarifica qué es lo que era la palabra, el verbo, la dabar, no es eso, sino que a lo que está enfocando Juan es al principio. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 3, versículo 14, Jesús dice, le ordena al ángel, he aquí el amén, se autodescribe como el amén, el sí, el que no hay grises en él. Después dice, el testigo fiel y verdadero, porque él es la verdad, el camino y la vida, está asegurándonos lo siguiente. Dice, el principio de la creación de Dios. Él se autodenomina el principio, y como vimos, principio es fuente, no es que es creado, es la base. Ahora, lo que Juan 1 está describiendo no se refiere o no se enfoca en que si era el verbo, la palabra o la dabar en hebreo, sino que se está refiriendo al principio. ¿Por qué? Porque el principio es Jesús, y nos está diciendo que ese principio es el verbo, es la palabra o es la dabar, y esto significa que el principio, al ser el verbo, es la acción, es el creador. Para que quede claro, lo que Juan nos está diciendo es que en el principio, o sea, en Jesús, era el verbo, la palabra o la dabar, o sea, en Jesús era el crear, en Jesús era el originar. Por eso Él es el principio, es la fuente, la base de la creación. Entonces, en ese principio que es Él, está la acción, el hacer, el crear, por medio de Él, para Él, pero también en Él, porque Él es el fundamento. Claro que Dios el Padre no está excluido en esto de crear, pero Jesucristo es el verbo, es la acción. Por ejemplo, si vamos a Génesis 1, en esta misma versión, voy a usar esta versión, dice, en el principio, Jesús dice ser el principio, y el principio es el verbo, es la acción. Dios, fíjense que no dice el Padre, sino dice Dios, porque el Padre con el Hijo forman la deidad del Elohim, a Dios y el Espíritu. Dios es el que crea, ¿sí? Dice, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma, desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Sabemos que otras versiones dicen sobre la faz de las aguas, etc. Pero vamos a usar este término. Y la fuerza activa, en el original dice el Espíritu de Dios, pero ellos le ponen fuerza activa, se movía de un lado al otro. Fíjense que si fuera una energía, no voy a entrar en otro tema, estaría sobre todos lados, no tendría por qué moverse, porque como dice el salmista, está en todos lados, ¿no es cierto? Pero aquí lo hace, lo personifica no como una fuerza activa, como una electricidad simple que proviene de Dios, sino como algo personal que se mueve de un lado para otro. Pero esto no es lo que quiero hablar. Sobre la superficie de las aguas. Y Dios procedió a decir, fijémonos que el Elohim, la deidad, Dios procede a decir,
llegue a haber luz. ¿Sí? No es en el momento que lo está diciendo, sino que se va a producir que haya luz. Entonces llegó a haber luz. Después de eso vio Dios que la luz era buena, y efectuó Dios una división entre la luz y la oscuridad. Ahora, fijémonos que Dios, antes de hacer la división entre la luz y la oscuridad, en otra versión esto es mucho más claro, pero voy a tratar de explicarlo con esta versión. Todavía no está hecha la división, sino que la división es una acción, es un verbo, y ese verbo, ese principio para que la luz y la oscuridad sean separadas, es efectuada justamente por el Hijo, porque Él es el verbo, y en el principio el verbo estaba con Dios. ¿Qué estaba haciendo? Creando. Ahora el Espíritu Santo es quien ordena. Y después Dios llama a la luz día, dice, pero a la oscuridad llama noche. Y llegó a ver tarde, y llegó a ver mañana, y un día primero. Dios pasó a decir, de vuelta, antes de que llegue a ser, llegue a haber en futuro una expansión en medio de las aguas y ocurra un dividir, ocurra que se divida. ¿Quién hace la acción? El principio, el verbo, el que está con Dios, el Hijo. Procedió a decir, hacer la expansión y hacer una división entre las aguas que deberán estar debajo de la expansión y las aguas que deberían estar sobre la expansión, y llegó a ser así. En un momento futuro, el verbo actúa y hace. Y Dios llama a la expansión cielo, y llegó a ver tarde, y llegó a ver mañana, un día segundo. Y Dios pasó a decir, de vuelta lo mismo, se repite. Ahora, así Dios puso en la expansión los cielos. Vamos acá. Y Dios procedió a hacer es el verbo, las dos grandes lumbreras. Vamos más atrás, porque Dios pasó a decir, llegué a ver lumbrera en la expansión, en futuro. Pero luego dice, y Dios procedió a hacer. Dios dice, y Dios hace, el verbo, las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para dominar el día, y la lumbrera menor para dominar la noche. Y también las estrellas. Así las puso Dios. ¿Quién las puso? El que efectúa, el que acciona. Por eso Jesús es el verbo. Y por eso en Juan ellos no ponen que es el verbo, sino la palabra, porque saben de lo que se está hablando. En la expansión cielo, para brillar sobre la tierra y para dominar el día. Ahora, y Dios pasó a decir, versículo 26, hagamos al hombre. Hagamos. ¿Se entiende del trabajar de Dios, de la creación, del Elohim, de las personas que forman un solo Elohim? No voy a utilizar la palabra Trinidad, sino la palabra deidad, para que se entiendan, que puedo repetir, para mí es lo más parecido a lo que quiere transmitir el original hebreo cuando dice Elohim. Se refiere a deidad, la única deidad, el único Dios formado por estas personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que eso es un tema para desglosar muy profundo. Dice, hagamos. ¿Cómo que hagamos? Sí, porque hay pluralidad de personas. Al hombre, a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Ahora, fíjense que dice nuestra imagen. Supongamos que Jesús fuera el arcángel Miguel, como ellos dicen. ¿Qué piensa usted? ¿Que un arcángel tiene la misma imagen de Dios? No. Pero Dios acá nos está diciendo que lo hagan, que hagamos al hombre a nuestra, porque nuestra imagen, las personas que están interactuando, tienen la misma imagen de la deidad. Obviamente no la conocemos, pero es lo que nos están diciendo. Y tengan ellos en sujeción los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y los animales domésticos y toda la tierra y todo animal moviente que se mueve sobre la tierra. Y Dios procedió, el verbo, a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Aquí es el verbo el que procede a crear al hombre, pero aquí procede a crearlo a la imagen de Dios en su totalidad. El Dios que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces el verbo dice, el verbo procede a crear el hombre a su imagen, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible, ¿sí? Y entonces la crea a su imagen, que es la imagen de Dios. A imagen de Dios los creó. Ahora, no dice a imagen de Dios y un ser creado,
que algunos creen que son ángeles o algún señor o algún Adón especial que hay en el cielo, que es Jesús, y Dios está diciendo creémoslo a nuestra imagen. No, a imagen de Dios, absolutamente solo de Dios, no a imagen de nadie más. El hombre fue creado, y note esto, macho y hembra los creó, ¿sí? Macho y hembra los creó, y los creó a su imagen. Ahora yo no estoy diciendo que Dios sea hembra o macho en la característica humana, sino la característica de macho como protector, como fuerte, como defensor, y dice como hembra porque Dios es como, digámoslo así, no quiero que se malinterprete, nos cuida como una madre. Él dice: te protegeré bajo mis alas, como la gallina cubre a sus polluelos. Esa es la característica. Pero no quiero hablar sobre eso, sino que, a ver, Dios, sí, no digo que tenga una ambigüedad sexual, eso es humano, no tiene nada que ver con Dios. Dios representa hombría, sino que cuando dice hembra y los creó a su imagen, se refiere a la cobertura que da como una madre. Ahora dice macho y hembra, y son dos, pero sin embargo aquí está diciendo al hombre, y es uno solo, y el hombre está compuesto por dos, por un macho y una hembra. Aquí también se nos muestra la pluralidad en una sola cosa, la pluralidad, uno macho y otro hembra, y se describe como una sola cosa, como hombre. Esto es lo mismo, por eso Dios dice hagamos, porque Dios es uno, pero formado por más de uno, al hombre a nuestra es singular, imagen, según nuestra, no dice según mi semejanza, haré al hombre, sino dice hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y lo hizo Dios a su imagen, y dice, y procedió a crear el verbo a su imagen. Versículo 1, en el principio, así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, Apocalipsis 3, versículo 14, el principio de la creación de Dios. Él es el principio de la creación de Dios, y en Él fueron creadas todas las cosas. Por eso dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el principio. Él es la simiente, Él es la fuente. Así que, amigo, cuando Jesús se describe como el principio, no se está refiriendo jamás de los jamases a que es el primer ser creado, sino todo lo contrario, es que la creación nace en Él, porque Él es el principio de la creación. Ahora te cito Isaías 17:10, que dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca. Recordemos que Pablo decía que la roca espiritual que seguía al pueblo de Israel en el desierto era Cristo. Y dice, y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto siembras plantas deleitosas y le injertas sarmientos, y escucha bien, amigo testigo de Jehová, de un Dios extraño, tal cual como tú lo traduces en Juan 1:1, agregando de que Jesucristo es un Dios, tú crees que es el Arcángel Miguel. Así que sin más, que Dios te bendiga y espero que analices sobre el tema. Comparte, suscríbete y que Dios te bendiga.